Todo lo que pase en uno u otro caso contará con el antecedente de que el juez Piña es el que se queda con este caso. Es un nuevo juez estrella como Manolo García Castellón. Es el juez estrella de la derecha. Lo repito, la primera exigencia para defender la libertad no es estar a sueldo de una dictadura. Y por eso esta corrupción es sistémica en el Partido Socialista. Y entramos en el tercer capítulo, hoy mismo, supongo lo habréis leído. El gobierno rescató, dice, a una aerolínea venezolana. ¿Qué aerolínea? Si tenía un avión. Un avión, una aerolínea con un avión. ¿Verdad que es una aerolínea potente? Pues bien, rescata con 53 millones nuestros y resulta que la aerolínea llamada Plus Ultra, el conseguidor le viene pagando a Zapatero desde hace meses. ¡Qué mal pensados sois! Es lógico que Zapatero tenga esos honorarios, con lo bien que dejó España cuando finalizó su mandato. Si es que es un gran asesor, un asesor global. Mirad, no sé qué es peor, si estar a nómina de un dictador o estar a nómina de un conseguidor. Mirad, estamos a pocos días de que Sánchez diga eso sí, prepararos. Dentro de muy pocos días Sánchez dirá que apenas conocía en lo personal a Zapatero. El juez Antonio Piña tramita una querella contra Óscar Puente pese a no tener competencias. Si yo estuviera en esas circunstancias, asumiría mis responsabilidades. Sinceramente creo que no estoy. Pide a la Fiscalía que le investigue por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario en Adamur. Si hay algo evidente es que no ha sido el mantenimiento ni la falta de controles lo que ha desembocado en el accidente. Ya que Puente es aforado y solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo. Que esto haya sucedido no creo que me reste ninguna capacidad para seguir en el cargo, ¿no? Hace unas semanas el juez Piña abría diligencias contra Zapatero por una querella de hazte huir por sus vínculos con Maduro. Trabajar por un diálogo mucho más fluido entre Venezuela y la Unión Europea. Pero bajo su mazo lleva un año ya el caso que involucra a la exdirigente popular María Dolores de Cospedal. Por eso te estoy llamando. Eso es, digo que seguimos... Libretita sería mejor poderlo parar. Para la que no ve delito imputable por estos audios con el excomisario Villarejo. A mí me llega, Inter va contando por ahí que tiene una libretita. Sí. Que la ve y que la va a publicar. Audios que desvelan cómo Cospedal presuntamente intentaba impedir la publicación de los papeles de Bárcenas. Yo no reconozco la veracidad de esos audios cuya cadena de custodia ni sé si ha existido siquiera. Y que se suman a las decenas de horas de grabaciones que el juez Piña, por el momento, ha dejado sin investigar. Esto huele que apesta. Libretita sería mejor poderlo parar. 2 años metidos en un cajón, conversaciones de Villarejo con Cospedal sin que ningún juez lo haya querido mover. Ni Manuel García Castellón, el primero de los jueces, ni Antonio Piña, el segundo, mueven nada. 2 años sin revisar audios, el 50% de esos audios todavía por mirar, y con agentes de la Brigada Tecnológica diciendo que han recibido órdenes de no moverlo. Oye, ¿y la famosa libretita tú Yo la libretita, a mí no me ha dicho, voy a hablar con los dos esto. va contando a quien lo quiera oír? Ya, pero a mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho a mí es que tiene fotocopia de algunas hojas que el otro se la ha enseñado, que no se la ha llegado a dar el abogado. Audios como estos, los que ligaban a Cospedal y a la cloaca de Villarejo con el intento de destruir la contabilidad B del PP. Ernesto Cáiz, el juez Piña, en unos casos sí, en otros no. Además, al hilo de esa querella contra Óscar Puente, es interesante porque querías contarnos cosas, Ernesto. Bueno, aquí hay un truco, el truco del almendruco, y es que la Asociación Libertad y Justicia presenta una querella contra Puente, que es aforado, y que en la propia querella habla del ministro de Transportes, que todo el mundo sabe que es aforado, porque los ministros están aforados y el fuero está en la sala segunda del Tribunal Supremo. Pero el truco consiste en que además se querella contra otras personalidades que no son aforadas, como por ejemplo el presidente de Adif.
Entonces, ¿en qué consiste la jugada? En que el juez Piña se quede con la causa con el argumento de que hay otros querellados que no son aforados. Y en su momento envíe una exposición razonada al Supremo si considera que Puente puede ser imputado o no. Es un truco muy sencillo, porque él podía perfectamente haber dicho, antes de pasar a informe de la Fiscalía, que es lo que ha hecho, abrir diligencias y pedir un informe a la Fiscalía, él podía haber dicho, mire, el señor Puente es aforado, tiene que ir usted al Tribunal Supremo y me refiero al abogado que la presenta, que es un personaje conocido, que trabajó y trabaja para el Ayuntamiento de Martínez Almeida, el Ayuntamiento de Madrid. Vaya usted al Supremo y presente la querella. Pero el truco consiste en que él abre diligencias, pide un informe al fiscal y ya veremos lo que hace. Es exactamente lo que hizo con Zapatero con Asteoir. Abre diligencias, pide un informe a la Fiscalía Antidroga antes de pronunciarse sobre la querella. Con lo cual, todo lo que pase en uno u otro caso contará con el antecedente de que el juez Piña es el que se queda con este caso. Es un nuevo juez estrella como Manolo García Castellón. Es el juez estrella de la derecha. Yo pregunto, a ver, el Partido Popular y Zapatero. No sé por qué este objetivo constante, porque hoy la portavoz en el Senado, Zapatero, y Sánchez, decía esto. Y pregunto ahora. Y se lo gastaban en devolver favores políticos, personales, a Sánchez y a Zapatero. Y posible testaferro del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Julito Martínez, que hemos citado el próximo 14 martes a Sergio Sánchez, es el copista de Zapatero. La milonga de los informes de Zapatero. ¿Qué ocurre aquí? Manuel Rico, abogado periodista, Marta Gómez Montero, ¿por qué esto de poner a Zapatero ahí permanentemente en ese objetivo? ¿Qué busca el Partido Popular? ¿Qué motivos tiene? ¿Qué motivaciones hay? Bueno, a ver, llevan 3 años realmente, ¿no? Desde que Zapatero tuvo un papel relevante en la campaña de las últimas generales que al final hicieron a Sánchez presidente, cuando ya en el PP se repartían los ministerios, tienen esa obsesión constante, ¿no? Y lo han intentado ya de diversas formas. Aquí hemos escuchado a esta señora hablando de Zapatero como testaferro, de un supuesto testaferro de Zapatero. Hablando de un testaferro de Zapatero. Sí, pruebas de eso. Se llamaba Julito Martínez. Cero, ninguna. Igual que la denuncia, la querella o denuncia creo que fue, que se presentó en el Supremo, sin ningún tipo de pruebas, en el que lo acusaban, entre otras cosas, de blanqueo de capitales, ¿no? Bueno, pues es una constante del PP y de las entidades y las asociaciones de ultraderecha que están haciendo un papel en el ámbito judicial, ¿no? Marta, Ernesto, el Partido Popular insiste con Zapatero y vincularle como alguien relacionado con la corrupción. ¿Por qué? Evidentemente tiene que ver con que es un activo electoral, es una persona pues que ha jugado papeles importantes en las elecciones. Veremos ahora si en Andalucía pues tiene mucha presencia o no, y utilizan, por ejemplo, pues esa imagen que le vimos con Julio Martínez, del que él mismo reconocía que ahora ya no tiene tanto trato con él, pues 72 horas o unas horas antes de que le detuvieran, pues utilizan esa imagen pues para justificar todas estas peticiones de comparecencia del Senado. Esa imagen es dañina. Ernesto, el Partido Popular y esa insistencia con Zapatero. ¿Por qué? Yo creo que la figura de Zapatero para el Partido Popular tiene muchas aristas. Zapatero, destacó por su oposición a la guerra de Irak. Sánchez destaca por su oposición a la guerra de Irán. Estas son cosas que están, en nuestra historia, están frescas. Y luego está el hecho de que Zapatero, a diferencia de Felipe González, es un activo, es un activista, mejor dicho, a favor de Pedro Sánchez. Zapatero considera que Pedro Sánchez es su mejor continuidad. Y de este punto de vista es un blanco a disparar. El problema es que no tienen balas, no tienen cartuchos, y todo lo que tienen es pólvora mojada. Por lo tanto, todo es propaganda anti-Zapatero sin llegar a nada. ¿Seguirán en ello? Seguirán en ello, por lo menos hasta las próximas elecciones generales.